Bueno, para la grabación, buenos días a todos y todas, espero se encuentren muy bien. Ya estamos en clase 4, 20 de diciembre aquí, llevando seminario de estudios filosóficos. Y pues chicos, chicas, tenemos hoy temas, digamos, que vienen ya encaminados por el trabajo que hicimos la clase anterior. Y pues bueno, igual dos lecturas estaban asignadas para esta semana, entonces vamos a iniciar. Y bueno, creo que no están en este orden. Vamos a iniciar con la lectura sobre el impacto de la ciencia y la tecnología en la ética y después pasaremos a una lectura que se llama La Técnica, que es un capítulo de uno de los libros que están ahí en el TEC Digital, el capítulo 3 de un libro que se llama Antimanual de Filosofía, que es un libro, digamos, para dar clases de filosofía en el Colegio de Francia. Por lo menos hasta hace algún años era, no sé si todavía se utilizará. Y les decía, bueno, esto no me lo voy a brincar, ¿verdad? Son los mismos pasos pues, que siempre seguimos. Les decía que vamos a dar inicio con la lectura de Jean Ladrier, el impacto de la ciencia y la tecnología en la ética. Y pues bueno, esta lectura tiene un montón de cosas. Yo me voy a quedar pues con lo que me parece más de provecho para esta clase, pero bueno, allá hay otro montón de ideas que también ustedes pueden traer a colación y podemos conversar. La lectura, si uno se queda solo con el título, pues ya el título como que nos da alguna pista, ¿verdad?, por dónde va el asunto. Entonces, cuando nos dice el impacto de la ciencia y la tecnología en la ética, pues básicamente nos está diciendo ya con el título, la ciencia y la tecnología le han pegado, digamos, a la ética, la han cambiado, la han transformado, y pues bueno, vamos a ver en qué consiste entonces esa transformación, ese impacto. Ahora bien, lo primero que hace la lectura, como una suerte de introducción, es plantear una discusión, bueno, presentar más bien cómo se ha reconstruido el concepto de naturaleza, la noción que tenemos actualmente, contemporáneamente de naturaleza. Pues bueno, tiene una historia bastante interesante. Estas ideas sobre la naturaleza empiezan con los primeros filósofos griegos, los primeros filósofos de la historia de la filosofía se conocen como filósofos naturalistas, porque lo que quieren es explicar la naturaleza, ¿verdad? Esto se conoce como el paso del mito al logos en filosofía, de cómo el pensamiento mítico, ¿verdad? Dígase religioso mítico, dio paso a el pensamiento lógico. Y pues bueno, esto cambió, digamos, cómo se entendía la naturaleza y ese concepto ha ido cambiando y pues bueno, tenemos N cantidad de formas de pensar la naturaleza. En la historia de la filosofía es un concepto muy trabajado. Ahora bien, la lectura va a hacer una distinción como entre dos formas de entender la naturaleza principalmente. Va a decir que hay una naturaleza o una forma de pensar la naturaleza de manera misteriosa, que digamos que no entendemos bien cómo funciona la naturaleza, es un misterio, y como es un misterio, entonces, pues básicamente no podemos sacar de ahí información que nos ayude, digamos, para vivir mejor, sino que simplemente hay que, pues, cruzarse de brazos y dejar que la naturaleza haga, pues, lo que tiene que hacer. Y en ese sentido, digamos que no hay una ética activa, plantea la lectura. Pero a este autor, Jean Ladrier, no le interesa esa forma de entender la naturaleza, sino que quiere presentar una naturaleza entendida de manera científica. Entonces, nos va, digamos, a vender la idea de que por naturaleza vamos a entender la naturaleza conocida científicamente y cómo ese conocimiento de la naturaleza, pues, nos obliga a tener, digamos, un comportamiento responsable. En ese sentido, entonces, él va a entender la naturaleza y nos va a presentar la naturaleza y va a trabajar sobre ese concepto de naturaleza científicamente conocida, es decir, lo que conocemos de la naturaleza a partir de la ciencia, las leyes naturales, dígase en física, en química, en biología, el conocimiento, qué sé yo, físico, matemático, químico, bueno, toda esa estructura de conocimiento que llamamos ciencia es lo que nos permite explicar la naturaleza y a esa es la noción que el autor quiere entonces sacarle provecho. Y va a plantear entonces que con todo ese conocimiento que tenemos de la naturaleza, pues tenemos que hacer algo. No es el conocimiento por el conocimiento, sino que ese conocimiento debe trabajar en función del bienestar de la humanidad. En buena teoría, ¿verdad? Sabemos que no siempre es así, pero en buena teoría la ciencia tiene que mejorar, pues, a la humanidad como un todo. Y va a plantear el autor también que de esta forma de entender la naturaleza científicamente se desprende una actitud ética, que es una actitud intervencionista. Esto es importante. Lo que nos está diciendo es, el que tiene conocimiento de cómo funciona la naturaleza debe intervenir. Es su responsabilidad ética.
Entonces, el conocimiento obliga a utilizarlo para bien, ¿verdad? Y esto, bueno, ustedes, creo que alguien lo señalaba en una de las clases anteriores. eh, la idea entonces de tener un conocimiento sobre algún tema particular da un cierto poder sobre esa materia a la persona que tenga ese conocimiento. Entonces, detrás de aquí lo que hay es una, digamos, una idea conocida por todos, que es que el conocimiento es poder. Pero si a eso le agregamos otra idea, es que el conocimiento es poder, pero ese poder nos hace responsables. Entonces podemos triangularlo y decir, el conocimiento nos hace responsables. ¿Responsables de qué? De ser vigilantes, digamos, de ese conocimiento que se aplique bien. Ustedes como futuros ingenieros, pues van a tener mucho conocimiento sobre las leyes de la naturaleza y cómo funciona y cómo aplicarlo y cómo generar tecnologías a partir de eso. Entonces, bueno, en ese sentido ustedes tienen un gran poder de transformar la realidad, pero también una gran responsabilidad. Entonces, pues, siéntanse muy responsables en la medida en que obtengan cada vez mayor conocimiento. Y aquí les cuento un chistecillo que le escuché, digamos, a un asistente de dirección una vez en un colegio en el que yo trabajaba. No me acuerdo por qué empezamos a hablar de eso, pero era como una capacitación sobre algo ahí. Y le digo yo, fulano, ¿usted qué va a ir a la capacitación? Me dice, no, no, yo no voy a ir. Y yo, ¿por qué no? Me dice, no, es que entre uno más sabe, más lo ponen a hacer. A mí me hizo mucha gracia y me dejó pensando que el tipo medio vago, ¿verdad? Que sí, no quería capacitarse, pero en el fondo tenía una idea vacilona, pertinente. El conocimiento obliga a asumir responsabilidades, ¿verdad? Si usted sabe algo, pues bueno, eso le toca, ¿verdad? Pues, es como la imagen de los memes que hacen cuando hay alguien en un avión que tiene como un infarto, digamos, algún problema, es como, ¿hay algún médico aquí? Bueno, el médico, aunque no esté, digamos, en su horario laboral, tiene la obligación ética de prestar su conocimiento para ayudar a la persona que esté, digamos, en una crisis de salud, ¿verdad? Claro, uno no podría, digamos, obligar a todas las personas a que atiendan todo, digamos, de manera gratuita o que se sacrifiquen, esa es otra cosa, pero el conocimiento que tienen los obliga, ¿verdad? Hay una suerte de compromiso de las personas profesionales con X conocimiento en, pues, servir a la sociedad, ¿verdad? Y uno hace un juramento ahí cuando se gradúa y todo el rollo. Entonces, bueno, en el fondo, lo que hay aquí es esta idea de que el conocimiento es poder y que el poder nos hace responsables. Entonces, de la introducción me interesa destacar esto. Una actitud intervencionista se desprende del conocimiento que tenemos de la naturaleza. Como tenemos ese conocimiento, hay que intervenir. La otra opción, que el autor de verdad no desarrolla mucho, nada más como que la descarta, dice, si no conocemos la naturaleza o si pensamos que la naturaleza es algo misterioso, y no podemos hacer nada, nos quedamos cruzados de brazos y pues básicamente que la naturaleza siga su curso. Eso es como pensar que alguien está enfermo, ¿verdad? Y podemos pensarlo con el tema de la pandemia, si se quiere. Al inicio que no sabíamos mucho de la pandemia, bueno, de repente muchas personas con esta actitud de la naturaleza misteriosa es como, no, esto no sabemos, y como no sabemos, pues no hay que hacer nada porque no sabemos qué hacer, y que pase lo que tenga que pasar. Curiosamente, algo similar pasó en el mundo antiguo con la peste negra. La peste negra supuso, pues bueno, un buen golpe, digamos, a la demografía, murió pues como un tercio de la población de Europa, y mucho del abordaje, digámoslo así, que se le dio fue un abordaje misterioso. No se sabía qué era. Bueno, en aquel momento, sin mayor desarrollo tecnocientífico, pues supuso pues, que era como un castigo divino. Muchas personas se apegaron, digamos, a una respuesta mítico-religiosa, pero esa respuesta no ayudó. Eh, es decir, las figuras de poder religioso hicieron, digamos, sus rituales y la peste pues no frenó. Entonces también hubo como un descontento religioso que a la postre también ayudó, digamos, a que surgieran otras opciones y a que la gente abandonara, digamos, mucho de esa confianza, digamos, en el beneficio de los dioses, porque los dioses no respondieron ante la plaga, ante la peste. Bueno, 2019, 2020, 2021,
la ciencia moderna ha podido contener la pandemia. Y creo yo que mucha gente cada vez confía más en la ciencia, aunque existen los negacionistas y la gente antivacunas y todo, pero bueno, digamos que la ciencia ha podido bajar los casos, por dicha, a 0 muertes en varios días seguidos por acá en Costa Rica, y bueno, no insisto sobre eso porque ya es de todo sabido. Esto entonces es la introducción. Ideas que vienen de por acá, que la actitud intervencionista se desprende del conocimiento que tenemos de la naturaleza. Esto, digamos que, apuntando a la bitácora de una vez, podrían tomarlo como un concepto, ¿verdad? Una ética científica y una actitud intervencionista. Bueno, eso como introducción. Ahora bien, el detalle que a mí me interesa más de esta lectura es esto que el autor llama los niveles de impacto de la ciencia y la tecnología en la ética. Dice Jean Ladrier, bueno, sí, estamos de acuerdo que la ciencia y la tecnología cambia la sociedad y cambia entonces cómo se genera el conocimiento, cómo se genera la tecnología, y eso, pues bueno, cambia el comportamiento de las personas y a qué se acostumbran y a qué no. Entonces dice Jean Ladrier, es muy fácil notar el cambio por el lado negativo. Cuando las cosas salen mal, sabemos que ya hay un problema, que algo pasó mal, ¿verdad? Es evidente, todo el mundo nota cuando pasa algo mal. Sí, dice, pero también podemos hablar de la contribución positiva de la ciencia y la tecnología a la ética, es decir, no solo ver los problemas, sino también cómo cambia la ética fruto de la ciencia y la tecnología. Y él lo va a distinguir en 4 niveles, todos relacionados y que pues todos están también vinculados, ¿verdad? Se desprenden, digamos, uno de otro. Entonces, lo primero que dice Jean Ladrier es, bueno, se extiende el dominio de la ética. Primer nivel del impacto de la ciencia y la tecnología en la ética, crece los temas, las discusiones sobre las cuales la ética tiene que reflexionar. Esto creo yo que ya lo hemos comentado, ¿verdad? Incluso con el caso de la bomba atómica o con otros casos en las clases anteriores, pero conforme cambia la sociedad, conforme hay nuevos desafíos tecnológicos, pues la ciencia tiene nuevos dilemas, nuevas situaciones que reflexionar. Yo creo que ponía este ejemplo. Platón y Aristóteles no tuvieron nunca discusiones sobre ética nuclear, porque no existían las tecnologías nucleares en aquel entonces. Nosotros la semana pasada, ustedes, bueno, expusieron algo en torno a esto. ¿Quiere decir que Platón y Aristóteles son brutos? No, simplemente en su contexto social histórico no existía esa tecnología y pues se quedan cortos para dar una respuesta ante problemas nuevos. Entonces, lo primero que dice Jean Ladrier, el primer nivel, dice es, crece el dominio de la ética, ¿ok? Podríamos pensarlo como una espiral, ¿verdad? Qué sé yo, la espiral chiquitita, ¿verdad? La ciencia y la tecnología, digamos, incipiente o por lo menos no tan desarrollada que teníamos al inicio de la revolución industrial, ¿verdad? Conforme van pasando los años, la espiral se va haciendo cada vez más grande y cada vez más grande y van apareciendo nuevas cosas. Y todo ese desarrollo tecnológico que va mucho más rápido que la reflexión ética, pues va generando otro montón de temas, otro montón de tecnologías, de situaciones que la ética tiene que ponerse al día. Entonces, que se extiende el dominio de la ética es porque la ciencia y la tecnología se expanden aceleradamente y la ética va ahí tratando, digamos, de ponerse al día. El punto es que tenemos que ponernos al día. Y eso no solo lo pueden hacer los profesores de filosofía, porque son muy poquitos profesores de filosofía, y porque los profesores de filosofía no generan las tecnologías, son usuarios de tecnologías, pero no de todas las tecnologías. Entonces, eso le compete a toda la sociedad, y ahí es donde es como, pero qué difícil, porque toda la sociedad debería llevar entonces clases de ética. Me parecería que sí. Pero bueno, lo dejo por aquí con ese primer nivel. Aquí les ponía el ejemplo de la energía nuclear o el tema de la fertilización in vitro, que pues bueno, no eran discusiones éticas hace 200 años, pero hoy en día lo son. ¿Está claro este primer nivel? Sí. Silencio positivo. Espero que sí. Sí, está claro. Ok, listo, gracias. Segundo nivel, dice Jean Ladrier. Bueno, como se amplía el ámbito de la ética, aparecen entonces nuevos problemas. Problemas que no surgieron hasta que aparecieron determinadas tecnologías. Ya lo hemos visto. La ética nuclear, principalmente, digamos, el uso del armamento nuclear, bueno, esto viene
segunda mitad del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero esa es una de los nuevos problemas éticos. Tenemos problemas éticos con las tecnologías en muchos ámbitos. El tema nuclear. Tenemos, por ejemplo, hoy en día un tema preocupante que es la obsolescencia programada, que tiene que ver con un modelo de negocios, tiene que ver con el despilfarro de materias primas y la mala disposición de los desechos electrónicos, pero podríamos hablar también de contaminación por microplásticos, que al parecer era muy preocupante en el océano, pero al parecer ya hay estudios recientes sobre la contaminación por microplásticos en los terrenos, digamos, agrícolas. Los gases de efecto invernadero, N cantidad de otros temas que aparecen por ahí. Por ejemplo, antes me preguntaban en un correo sobre el tema de la eutanasia y el tema de cómo abordarlo éticamente. Bueno, la eutanasia también tiene que ver con nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque tenemos tecnologías para mantener a las personas con vida cuando naturalmente pues hubieran fallecido. Mantener a las personas, por ejemplo, no sé, conectados a un respirador, eso es un problema ético. ¿Por qué? Porque tecnológicamente estamos dándole soporte a una persona que si no existiera esa tecnología, esa persona hubiera muerto. Entonces, bueno, con el COVID se presentaron algunas situaciones de tenemos que desconectar a esta o esta otra persona, ¿verdad? Adultos mayores, hay que desconectarlos para darles el respirador a una persona más joven. Dilemas éticos graves de la pandemia que, bueno, quizás los podamos conversar un poco más tarde, pero bueno, han surgido N cantidad de nuevos problemas éticos, fruto del desarrollo tecnocientífico. ¿Okay? Tenemos problemas éticos en otro montón de ámbitos, pero fruto del desarrollo tecnocientífico tenemos problemas éticos. Más adelante, Jean Ladrier nos va a caracterizar un poquito más los problemas éticos y nos va a decir que son problemas éticos internos o externos. Ahorita explico eso, pero por lo pronto, digamos, el segundo nivel es, se amplían los ámbitos de discusión de la ética y también, pues, se crean entonces nuevos problemas. Como se crean nuevos problemas, dice Jean Ladrier, pues bueno, es natural, es esperable que para atender esas nuevas situaciones problemáticas, esos nuevos problemas, emerjan nuevos valores. O digámoslo así, se actualicen valores de antaño. Valores que nosotros por lo general estamos pensados a hablar de valores como, digámoslo así, como valores ancestrales, dígase responsabilidad, libertad. Claro, esos valores siempre van a existir ahí, pero tenemos otros valores que revisten también ya un carácter ético. Y valores, digamos, hay de diferente orden. Hay valores económicos, valores éticos, valores religiosos, etc. Pero aquí estamos hablando entonces de valores que tienen esa postura ética. Pongo un ejemplo y creo que con este bastará. Durante mucho tiempo, en medicina, pues no se tenía conocimiento de la vida microscópica, ¿verdad? Hasta que Robert Hooke desarrolló, digamos, el microscopio, pues básicamente los médicos se veían las manos limpias y no sabían que tenían ahí un montón de bacterias y microbios. Bueno, había una tasa de infecciones muy alta, dígase en mujeres que daban a luz, dígase en tratamiento, digamos, de cualquier enfermedad, porque no existía, digamos, el valor, llamémoslo así, de la asepsia, digamos, de la limpieza extrema en los procedimientos médicos. Bueno, con el desarrollo del microscopio, pues que nos damos cuenta de todo este montón de vida microscópica que nos afecta a nivel de salud, empiezan a cambiar las normas de salud de la atención médica. Y hoy en día, creo yo que cualquiera de ustedes que vaya, digamos, a una consulta médica o a una cirugía y vea que el doctor lleva las manos todas mugrientas, ¿verdad? Qué sé yo, todas llenas de grasa, ¿verdad? Y que se dispone a trabajar así, como que uno lo deja pensando que es un irresponsable, un médico, digámoslo así, que no cuida las normas básicas de su oficio, ¿verdad? Qué sé yo, puede que el doctor, no sé, se le haya estallado una llanta y la tuvo que cambiar y llegó con las manos sucias, pero bueno, tiene que lavarse las manos y son N cantidad de veces a la hora de entrar al quirófano o atender a un paciente, etcétera. Es decir, es inaceptable, por lo menos para mí, ver a un doctor en su trabajo
con las manos sucias, ¿verdad? Por todo lo que les venía comentando. Bueno, está bien, pero si de repente vemos a un ingeniero mecánico que está trabajando, no sé, con determinada línea, uno no estaría, digamos, como igual de indignado de ver un ingeniero trabajando con las manos sucias, porque a eso se aplica, digamos, ese es su área de conocimiento. El valor de la responsabilidad se dice diferente en las dos profesiones, ¿verdad? Aplica diferente, no es lo mismo ser responsable como médico que ser responsable como ingeniero mecánico. Bueno, los valores entonces hay que tenerlos, digámoslo así, no son fijos, no son estáticos. La responsabilidad no es lo mismo en determinada situación que en otra, ni en determinada profesión, ni en determinado momento histórico. De repente, valores que durante mucho tiempo eran, digámoslo así, valores inamovibles, hoy no lo son tanto. Esto, por ejemplo, en medicinas, insisto con los temas médicos, que el tema del valor de la vida es uno de las principales trabas, por ejemplo, ante el tema de la eutanasia y el del aborto. Entonces, y eso tiene un contexto religioso. Ese valor de la vida viene de una tradición que dice que solo Dios puede quitar la vida. Bueno, como solo Dios puede quitar la vida, entonces a las personas que están, digamos, padeciendo dolores terribles, mucha de la atención médica dicen, no, a esa persona no la podemos ayudar a morir porque solo Dios puede quitar la vida, sino que hay que darle cuidados paliativos hasta que muera naturalmente, es decir, mantenerlo sufriendo hasta que ya el cuerpo no dé. Bueno, esa es una discusión para el tema de la eutanasia. Es que tengo el tema de la eutanasia porque hace poquito fue que respondí ese correo. Entonces, bueno, lo dejo por aquí. Surgen nuevos valores, se actualizan nuevos valores. Y, por ejemplo, ya con esto termino, nada más para cambiar un poco la sintonía. No sé si han escuchado que se está discutiendo durante ya un par de años que Internet sea considerado un derecho humano, porque la comunicación es un derecho humano y muchas de las redes de comunicación hoy son mediante Internet. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que se está volviendo valioso la conectividad. Y bueno, en medio de la pandemia yo creo que todos sabemos lo valioso que es tener una buena conectividad, ¿verdad? Qué sé yo, fibra óptica, ya todo el mundo contento. ¿Por qué? ¿Por qué es valioso entonces la conectividad? Sí, porque el mundo en el que vivimos depende de que estemos conectados a Internet para hacer transferencias bancarias, para la educación, para llamar a los familiares, para, no sé, para molestar a los sapricistas. En fin, ocupamos estar conectados. De hecho, a mí no me gusta mucho el concepto, pero parece que somos una sociedad hiperconectada, como que pasamos ahí todo el día en la red. Bueno, parece que sí. Entonces, bueno, surgen nuevos valores, ¿ok? O se actualizan valores de antaño, ¿verdad? Y el cuarto nivel, quizás este es un poquito el más complicado, pero tampoco lo es tanto, dice Jean Ladrier. La ciencia y la tecnología cambia el modo en que nos planteamos un problema. ¿Cuál problema? ¿Cómo determinar las normas? Recuerden que la ética es normativa. Entonces, la ética nos da normas. El derecho nos da normas y la religión también nos da normas. Pero dice Jean Ladrier, con la ciencia y la tecnología, las normas ya no las podemos plantear ingenuamente. Ocupamos fijarnos en qué dice la ciencia y la tecnología para normar. Esto es muy evidente en el tema de la pandemia, por ejemplo. Bueno, como tenemos el conocimiento del virus, ¿verdad? ¿Verdad? El tema de que el virus, por ejemplo, las gotículas de saliva no viajan más de 2 metros, entonces que con un distanciamiento de 2 metros podemos evitar un montón del contagio, que con el uso de la mascarilla, ¿verdad? Esas gotículas se esparcen menos, que estar en lugares ventilados. Tenemos ya idea de cuál es la sintomatología, ya tenemos una vacuna, ya hay algunos tratamientos, ¿verdad? Pfizer ya está ofreciendo tratamientos para el COVID-19, entonces, como tenemos ya información científica sobre esta enfermedad, las normas que surgieron para atender la pandemia, pues estaban basadas en ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, la norma, el conocimiento científico cambia el problema lo digo de nuevo, el conocimiento científico cambia el modo en que nos planteamos un problema de cómo determinar las normas. Pongo aquí un ejemplo para que esto se entienda mejor.
los 10 mandamientos son normas religiosas, pero esas normas, ¿verdad? Moisés subió ahí al monte Sinaí y ahí Dios le dio las normas. Dios no le dijo a Moisés, Moisés, vaya y le pregunta al pueblo de Israel si quieren estas normas. Haga un referéndum, ¿verdad? No. Fueron normas que venían, digamos, externas, heterónomas, ¿verdad? De afuera y que había que cumplirlas. Hoy en día, ningún científico sube a una montaña para que le llegue, digamos, el artículo y la publicación con la información sobre el COVID, no. La investigación científica entonces dice, bueno, esto es lo que sabemos y con esta información tenemos que crear las normas, ¿verdad? Entonces las normas tienen, digámoslo así, una base científica, muchas, no todas, ojalá todas tuvieran una base científica. Curiosamente, en Costa Rica, si ustedes lo notan, como tenemos una asamblea cargada de diputados de partidos religiosos, muchas normas quieren fundamentarse en la Biblia y en la religión, cosa que para mí es una aberración, ¿verdad? Deberían estar fundadas en la ciencia. Pero bueno, hay mucha gente que quiere hacer política con base religiosa, que a mí me parece que pues, después de la Revolución Francesa eso como que no se ve bien, ¿verdad? Ya los políticos no son los representantes de Dios, sino del pueblo, con conocimiento científico. Pero bueno, el punto es que cambia cómo nos planteamos determinar las normas. Ahora las normas tienen que traer un sustento científico. Yo no sé si ustedes ven el correo institucional, si esto les llegará a ustedes, pero, por ejemplo, todos los proyectos de ley que pasan por la Asamblea, si afectan a algunas instituciones, tienen que hacerle consultas. Entonces, al tecnológico, y a mí me llega no sé cuántos por semana, consulta de ley sobre el proyecto tal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque se entiende que en las universidades, digas en el tecnológico, hay gente que es experta, por decir algo, en materia forestal o en materia de construcción. ¿Qué pasa? Entonces que el gobierno le dice, bueno, ustedes que son los expertos en esto a nivel de ciencia y tecnología, ¿tienen algo que decir sobre este proyecto? Y muchas veces entonces las universidades dicen, sí, este proyecto en esto y esto y esto y esto y esto, y esto, va mal. Por poner un ejemplo, digamos, quizás más polémico, la pesca de arrastre. ¿Verdad? La pesca de arrastre o los proyectos de ley que intentaban, digamos, normar la pesca de arrastre, no tenían una base científica, lo que tenían era una base económica. Lo que querían era explotar el fondo marino, ¿verdad? Y arrasar con todo eso para, en teoría, pescar atún, pero bueno. Los expertos en vida marina dicen la pesca de arrastre no es sostenible, ¿verdad? Melvin Núñez y las otras personas que lo defendían es como, eso no puede ser sostenible. Científicamente tenemos la evidencia de que no es sostenible. Deje usted de inventar cosas porque no es sostenible, punto. El interés económico es otra cosa, ¿verdad? Entonces ahí depende de cómo queramos hacer las normas. Si con ciencia o con otros fundamentos. Pero bueno, lo que nos dice Jean Ladrier es, la ciencia ha cambiado ese problema. ¿Cómo se determinan las normas? No me malinterpreten, no quiere decir que todas las normas deban tener un componente científico, pero en la medida de lo posible, ese componente científico le da un buen sustento, ¿verdad? No es poca cosa. Y bueno, la ciencia y la tecnología entonces nos permite hacer normas más precisas, más válidas, y pongo aquí quizás otro tema polémico, que esto no lo vamos a conversar tanto en el curso, pero por lo mismo aprovecho para comentarlo. Muchos países han normado el aborto, que es un tema quizás el más polémico. ¿Y cómo lo han normado? Con base científica. ¿Por qué? Por ejemplo, China o Estados Unidos o México o cualquier país donde el aborto sea permitido. Ninguna persona, digamos, tiene permitido abortar en las etapas, digamos, ya altas del embarazo, ¿verdad? Todos los países, China, Estados Unidos, México, todos donde es legal el aborto se permite antes de las 12 semanas por un tema, digámoslo así, de información científica. A las 12 semanas los embriones entran en la etapa que se conoce como implantación. Entonces, digámoslo así, se amarra mucho más duro del útero de la madre y los abortos después de las 12 semanas ya son muy riesgosos, obviamente para el feto totalmente, pero para la madre. Entonces, pues bueno, a menos que sea un embarazo de riesgo y una cosa como ya mucho más delicada,
no se practican embarazos después de las 12 semanas. ¿Y por qué 12 semanas? ¿Porque se le ocurrió a alguien? No, porque tenemos esa evidencia científica. Por ese lado, podríamos hablar de otras normas, como la fertilización in vitro, que también fue bastante polémica aquí en Costa Rica, pero no en el resto del mundo, entonces lo dejo por ahí. El tema del aborto, entonces, donde ha sido permitido, donde ha sido normado, no queda a la libre, sino que tiene una base científica que dice, vean, esto para que sea, digamos, un procedimiento no tan riesgoso para la madre, debe ser antes de las 12 semanas. Si no, no se practica, como digo, a menos que sea un tema ya digamos, de un riesgo mayor que ponga en vida a la madre. En fin, creo yo que con esto, pues, quedarían claros estos niveles. Si no, chiquillos, pues quedo atento a escuchar sus preguntas, sus consultas. ¿Se entienden esos 4 niveles? Sí. Bueno. Sí, profe. Ok, listo, gracias. Sí, profe. Bueno, les decía que antes que Jean Ladrier distingue un poquito más este tema de los problemas éticos. Y bueno, yo voy a darle un poquito aquí más de desarrollo a esto. Primero, porque me interesa que identifiquemos cuándo hay un problema ético. Y aquí, pues, si ustedes ven en las bitácoras, una de las preguntas es, ¿cuáles son los problemas y o temas éticos que hay en el caso? Bueno, los casos que ustedes ven en las bitácoras o en general, por lo general uno dice, es que pasó tal caso, pero ¿qué es lo que pasó? Bueno, eso que pasó son los problemas éticos o los temas éticos. Pero Jean Ladrier nos da una definición, o por lo menos nos da una caracterización que nos ayuda entonces a identificar cuándo tenemos problemas éticos, ¿verdad? Y bueno, nos dice este autor, los problemas éticos surgen cuando las situaciones reclaman acciones a emprender. Ojo, reclaman una actitud intervencionista, ¿verdad? Hay que intervenir. Cuando las situaciones reclaman una acción a emprender con responsabilidad, que es casi que un sinónimo de libertad, donde las características de la situación no bastan por sí solas para orientar la acción. Entonces, esta caracterización de problemas éticos lo que nos dicen es, bueno, hay problemas éticos cuando hay que intervenir libremente, es decir, podríamos no intervenir, ¿verdad? Somos libres de hacerlo o no hacerlo, pero hay que hacerlo. Es la responsabilidad, hay que asumir esa responsabilidad. Bueno, entonces, hay que asumir una responsabilidad para atender esa situación. ¿Por qué? Porque las características de la situación no nos dicen cómo se puede resolver. Es decir, el problema no se va a resolver solo. Alguien tiene que resolverlo. Y el problema no nos dice cómo se resuelve, sino que tenemos el conocimiento de la naturaleza, nos va a orientar para resolverlo. Claro, la pandemia es el mejor ejemplo. Ocupamos tener buen conocimiento de eso. Si no conocemos bien el virus, si no conocemos bien la situación en la que estamos, pues vamos a durar más en poder resolver la situación. Sí, pero esa es como la forma en la cual podemos resolverlo, ¿verdad? Estudiándolo, que las características de la situación nos ayuden a complementarlo con ideas éticas, con características, qué sé yo, dígase económicas, políticas, hasta religiosas, para poder dar una respuesta. El problema ético no quiere decir que solo se resuelva con ciencia y tecnología, no me malinterpreten, pero la ciencia y la tecnología es parte de cómo podemos resolver los problemas éticos. No es la única respuesta, pero sí es parte de las respuestas. La otra parte, ¿qué sería? Bueno, también la tradición ética, ¿verdad? La teoría ética nos puede ayudar a orientar las acciones para poder responder mejor. ¿Ok? Entonces, nos dice el autor, para los problemas éticos son esas situaciones que reclaman la responsabilidad, la intervención responsable, podríamos decirlo así, porque no se va a resolver solo y no nos dice cómo se resuelve. Ahora bien, dice el autor, tenemos dos tipos de problemas éticos, ¿verdad? Unos, dice, son relativos al funcionamiento de la ciencia y la tecnología. A esto lo vamos a llamar problemas internos. Y dos, dice, problemas relativos al desarrollo social. A esto los vamos a llamar problemas externos. Y aquí yo quiero que ustedes pongan
una imagen. Y voy a darle vuelta a esto. Esta es mi oficina, pero quiero que tengan la imagen de una puerta, chiquillos. Esta imagen creo yo que es muy válida. Piensen que ustedes son como una puerta, ¿verdad? Si ustedes ven, la puerta tiene pues, dos caras. Una que da hacia el lado de adentro, digamos, de esta habitación, y la puerta que pues, da hacia afuera, hacia, digámoslo así, el resto del mundo. ¿Qué pasa? Como profesionales, digámoslo así, ustedes tienen esas dos caras también. Ustedes imaginen que son una puerta. Del lado de adentro de la puerta, ustedes tienen los problemas relativos al funcionamiento de la ciencia y la tecnología de su disciplina, ¿verdad? Qué sé yo, que son agrónomos, entonces, del lado de adentro de la puerta, ustedes tienen todos los problemas relativos al funcionamiento de la ciencia y la tecnología en la producción, dígase fitotécnica o zootécnica, pero eso, digámoslo así, les compete a ustedes, es su responsabilidad como agrónomos o como la ingeniería que estudien, ¿verdad? Tienen esa responsabilidad sobre ese conocimiento. Del lado de afuera está el resto de la sociedad. Entonces ustedes son como esa puerta que tiene el conocimiento y que atienden problemas propios de su disciplina, pero si ustedes son una puerta floja, digámoslo así, que no cierra bien, el problema se sale. O si ustedes son profesionales y responsables, dejan abrir la puerta y muchos problemas que eran propios de su disciplina, digamos, van a tener un desarrollo social nocivo. Ese problema, cuando sale de ahí, ya es un problema de la sociedad como un todo. Y claro, los ingenieros especialistas en cada disciplina, digamos que tienen la responsabilidad a lo interno, pero también a lo externo. Entonces, como profesionales, ustedes están en el medio. A lo interno de sus disciplinas tienen que tratar de mejorar, digamos, su disciplina, generar, qué sé yo, nuevas metodologías, nuevas técnicas, nuevas tecnologías para producir más y mejor, más eficientemente. Pero a nivel social también son responsables de contribuir a que la sociedad pues no tenga problemas causados por sus disciplinas o atender los problemas que ya existen, digamos, en la sociedad para mejorar la sociedad, porque es su responsabilidad ese conocimiento que ustedes tienen. Entonces, no sé si la metáfora o la imagen será la mejor, pero bueno, creo que me sirve para explicar los dos tipos de problemas. A nivel interno, cosas que le competen a los agrónomos, a los ingenieros eléctricos, a, no sé, a los mecatrónicos, a los ingenieros en sistemas, etcétera. Pero también hay una responsabilidad sobre cómo se desarrollan esas problemáticas en la sociedad. Que ahí pues hay otros actores, ya no son solo los profesionales en esa disciplina que están al lado de adentro de la puerta, sino que ya le compete a todos los ciudadanos. Y ahí pues también, digamos, hay que tener, hay que hacer, digámoslo así, una campaña de alfabetización científica, llamémoslo así, o alfabetización ética, si se quiere, porque son problemas de toda la sociedad. Es decir, no los pueden resolver solo los profesionales en una disciplina particular, sino que le toca pues ya a toda la sociedad. Y bueno, algo hablábamos la clase anterior, por ejemplo, con los temas de ética informática, digamos, o ética, digamos, en las telecomunicaciones, para reducirlo un poco más. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, qué sé yo, los ingenieros en sistemas están trabajando, digamos, o tienen como los problemas internos de la privacidad de la información y resguardar el uso de los datos y todo eso, todo el resto de la sociedad que no somos ingenieros informáticos, utilizamos redes, utilizamos plataformas para compartir información. Entonces vemos el problema, digámoslo así, desde el lado social de usuarios, ¿verdad? Probablemente los profesionales vean el problema del lado de adentro como profesionales, pero no quiere decir que los que no somos profesionales en una materia no nos enfrentemos a ese problema ético. Claro que sí, solo que desde la parte externa, digamos, social. El profesional lo verá como profesional, digamos, desde lo interno de su disciplina, pero también lo afectará como consumidor y como ciudadano. Ok, bueno, eso yo creo que se entiende, si no, pues escucho, digamos, las preguntas, los comentarios.
bueno, nada más termino con esta lectura planteando algo. Este es un concepto importante, quizás lo puedan poner ahí en la bitácora también. También pueden poner problemas éticos, ¿verdad? También pueden poner valores, que es un concepto clásico, que aquí digamos, no se conceptualiza tanto el tema del valor como tal, sino la sugerencia de nuevos valores, pero bueno, valores es un concepto ético. Problemas éticos puede ser otro concepto. Les decía ya para cerrar esta lectura, para resolver problemas éticos se requieren entonces, concepto importante que trae la lectura, acciones responsables. ¿Qué son las acciones responsables? Bueno, son acciones voluntarias, libres, ¿verdad? Un poco lo que nos planteamos por acá, que con el apoyo, digamos, de la tradición ética, se orientan esas acciones responsables. Es decir, lo digo de otra manera, responsabilidad del concepto tiene una raíz que significa capacidad de respuesta. Ser responsable es poder dar respuesta. Entonces, cuando hablamos de acciones responsables, son acciones que dan respuesta de manera voluntaria y libre a problemas éticos. Entonces, en determinada área del conocimiento, si esa es su área, ustedes deberían ejecutar acciones responsables para atender esos problemas. Es decir, lo que se juega es la responsabilidad, la capacidad que tenemos de dar respuesta. Entonces, si a uno le dicen que uno es un profesional irresponsable, lo que le están diciendo es que usted no pudo dar una respuesta oportuna. ¿Qué es lo que pasa? ¿Verdad? En N cantidad de situaciones. Las respuestas no son válidas, no son útiles, no funcionan. ¿Ok? Entonces, para resolver problemas éticos, ocupamos que las respuestas funcionen, que sean válidas, basadas en ciencia y tecnología, sí, basadas en la tradición ética, sí, a tiempo, sí. Muchas veces la respuesta es que llega tarde, es como, de ya no me sirve, ¿verdad? Pero bueno, lo dejo por aquí con esta primera lectura, chiquillos. No sé si tienen preguntas. Sí, adelante. Entonces, acción responsable sí entra como concepto ético, digamos. Claro que sí. Sí, sí, totalmente. Es un concepto importantísimo, de hecho. Ok, ok. Ok, bueno, esta es la primera lectura, chiquillos. Hay otras cosas ahí. El autor después comenta, compara la metodología ética con la metodología científica. Eso yo no me voy a meter tanto porque, pues la verdad se sale un poquito de lo que quería, de por dónde quería guiar la clase. Pero bueno, básicamente, aunque tienen metodologías distintas, también se parecen en algo las metodologías éticas y las metodologías científicas. Claro, no tiene la misma replicabilidad, no tiene el mismo carácter objetivo, no quiere decir que no sea objetiva, sino que varía. Son objetividades, digámoslo así, unas más materiales, cuantificables, la objetividad científica, otra, una racionalidad ética, digamos, diferente. Pero bueno, como les decía, lo dejo ahí, no me voy a meter tanto en eso. Coinciden en muchas cosas las metodologías científicas y las metodologías éticas, pero no son idénticas. Esta lectura, entonces, si ustedes me preguntan qué es lo más valioso, bueno, un poquito la idea de una actitud científica intervencionista, los 4 niveles, ¿verdad? Esto ustedes lo podrían aplicar casi que a cualquier caso, ¿verdad? Ahora que están analizando el caso o que van a analizar unos casos, podrían abordar eso y decir, mira, en este caso se ve el dominio, la extensión del dominio de la ética, surgieron nuevos problemas, también nuevos valores y se cambiaron las normas, ¿verdad? Eso podríamos decirlo casi en N cantidad de casos. El tema de los problemas éticos que pueden ser internos o externos y las acciones responsables, ¿verdad? Ese es como el resumen de esa lectura, que por lo demás es medio enredada, tiene un lenguaje un poquillo más complejo, pero bueno, creo que tampoco es una lectura intratable, ¿verdad? La siguiente lectura es una lectura, creo yo, más amena o por lo menos más llevadera. Es una lectura de un filósofo francés. Dicho de paso, los dos son franceses hoy, ¿verdad? Jean Ladrier también es francés. No, perdón, es belga. Se me olvidó. Me estaba confundiendo.
bueno, Michel Onfray sí es francés, y nos presenta acá una lectura sobre la técnica. Yo supongo que algunos de ustedes ya llevaron el curso de Introducción a la Ciencia, Técnica y Tecnología. Bueno, algo de esto vamos a comentar. Algo de lo que se vio en ese curso probablemente se comente por acá. Y la lectura entonces, les decía, es más amena, es como que nos habla más directamente, la otra es como más objetiva, ¿verdad? Y señala, digamos, un estado de situaciones, de cosas, pero esta sí como que nos hace incluso preguntas, digamos, como más personales. Y bueno, en general lo que presenta son una serie de reflexiones y cuestionamientos sobre cómo han avanzado las técnicas. Y nos da primero una definición. Bueno, dice, bueno, si vamos a hablar de eso de la técnica, definamos cómo podemos entender la técnica. Y bueno, dice, la técnica se puede definir como el conjunto de medios para emanciparse de las necesidades y penalidades naturales. Es decir, los medios que utilizamos para librarnos, por decirlo así, de las necesidades naturales y esas penalidades naturales. En relación con esto, dice el autor, en un primer momento, entonces, las técnicas trataban de asegurar la supervivencia, ¿verdad? Tener, digamos, alimento, tener vestimenta, hogar. Y dice, y conforme se fueron cada vez sofisticando más las técnicas, dice Jean Larrière, Michel Onfray, ya no fue solo, digamos, no, las técnicas ya no solo garantizaban la sobrevivencia, sino que ya ahora buscaban garantizar o brindar una vida agradable. Para mí, el mejor ejemplo de esto es el aire acondicionado. Aquí en San Carlos hace mucho calor. Entonces yo pongo este ejemplo cuando estoy dando la clase un lunes a mediodía, 12:30, dando clases del Seminario de Estudios Filosóficos, ojalá como por la época de Semana Santa. Es un calor muy ingrato para estar en clases, ojalá uno después de almuerzo, ¿verdad? Así con cara de que estoy durmiendo, y uno agradece el aire acondicionado. Uno dice, qué agradable tener aire acondicionado en el aula. De hecho, me ha pasado, la clase inicia a las 12:30, yo llego antes, ¿verdad? Para poner el aire y que esté fresquito, y que cuando los estudiantes entren, la clase esté más agradable, el espacio esté más agradable, y me pasa muchas veces que los estudiantes entran a la clase antes de la hora de entrada, porque el aire acondicionado hace que sea más agradable el espacio, no el profesor, el espacio. Entonces, piensen en cualquier otro tipo de técnicas que nos han hecho la vida más fácil, más agradable. Creo que cualquiera de ustedes que vaya, digamos, a la cocina de sus casas, abre el tubo y tiene agua potable, ¿verdad? Eso no siempre fue así. La facilidad, digamos, del recurso hídrico en nuestras casas nos hace la vida más fácil. La electricidad nos hace la vida más fácil. El internet también nos hace la vida más fácil, más agradable, ¿verdad? Entonces, las técnicas pasaron de garantizar la supervivencia a garantizar, digamos, una vida más cómoda. ¿Cuáles fueron las primeras técnicas? Bueno, esto no lo voy a desarrollar tanto, pero bueno, las primeras técnicas fueron las técnicas del control del fuego, ¿verdad? Sobre eso hay una película muy bien hecha, con una base científica muy buena, que se llama En busca del fuego, que son homínidos, digamos, prehistóricos, que pues no pueden generar fuego, ¿verdad? Sino que entonces, donde cayó un rayo y hubo un incendio natural, ellos obtienen el fuego y lo cuidan para que no se les apague, porque les da electricidad, les da luz, les da otros beneficios. Bueno, la peli trata sobre que se les apagó el fuego, entonces andan buscando fuego, ¿verdad? Se llama así, En busca del fuego. No se las cuento para que ustedes la busquen ahí. Está muy bien. Después hizo Hellboy, pero bueno, ya, lo dejo ahí. Entonces, las técnicas nos ayudan a tener una vida más agradable, ¿ok? Pero esto significa entonces que conforme van apareciendo nuevas técnicas, va cambiando la forma en que los seres humanos viven, ¿verdad? A nivel cotidiano, el asunto va cambiando. Por ejemplo, con las comodidades básicas, agua potable y agua caliente en casa, ¿verdad? Por decir algo. Pero también otras más costosas, no tan básicas como las telecomunicaciones, ¿verdad? Y voy a poner aquí un ejemplo antes de hacer un par de preguntillas. Quizás ustedes, no sé si
en algún momento visitaron a abuelos o bisabuelos que vivieron en casas donde no había electricidad. Por lo general, bueno, si usted o les preguntan a sus papás o a sus abuelos, como antes no había electricidad, y pues la gente se acostaba temprano, ¿verdad? Qué sé yo, 8 de la noche ya se estaban desvelando, ¿verdad? Claro, también se levantaban para aprovechar la luz del sol, apenas empezaba a clarear, ¿verdad? Ya 4:30 de la mañana ya la gente estaba desayunada y ordeñando y haciendo otro montón de cosas para aprovechar el día, ¿verdad? Yo les pregunto, chiquillos, ¿a qué hora se acuestan ustedes todos los días? Pregunta. Medianoche, 11 de la noche. Casi siempre sí tarde. Ok. Y si un día se A va las la 10 luz, o así. ¿a qué hora se acuestan? ¿Un día qué, perdón? Un día que no haya electricidad, que se fue la luz, a las, qué sé yo, a las 5 de la tarde se fue la luz. A las 5. Pero uno dice, Sí, es sí. como, hoy me voy a acostar temprano porque no hay luz, ¿verdad? No puedo ver tele, no hay internet, ya se me descargó el celular, dice, hey, dormir. O hablar paja, o poner unas candelillas ahí, ¿verdad? Tomarse un vino, qué sé yo. Pero cambia. Tener electricidad cambia nuestra vida cotidiana. Igual que tener agua potable, ya no hay que ir a buscar agua al pozo. Igual que tener aire acondicionado. Todas estas cosas nos cambian el día a día. ¿Qué pasa? Bueno, pongo otro ejemplo. Costa Rica empezó a exportar con café, ¿verdad? Y pues bueno, fue el primer producto, el producto que nos abrió el mercado internacional, con el cual nos abrimos al mercado internacional, mejor dicho. Pero el café en aquel momento entonces se sacaba en carretas, hijo de puchica, y era ese montón de carretas, ¿verdad? Para Punta Arenas, para Limón después. Imagínense lo que sería hoy sacar, qué sé yo, la producción de piña de la zona norte en carreta, ¿verdad? Eso dura, no sé cuánto tiempo duraría uno en carreta en llegar a Limón. Pero entonces cambia las dinámicas económicas, diarias, cotidianas. Por ejemplo, yo vivo como a 30 kilómetros de aquí del TEC, y yo vengo en carro, ¿verdad? Duro como 30 minutos. Pero si viniera a caballo, duraría, no sé, 3, 4 horas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que nuestra vida se transformó con las tecnologías y con las técnicas que tenemos hoy en día. A veces hay como películas que hacen como ese experimento de, ¿verdad? Traer a alguien de siglos anteriores al mundo contemporáneo y es como, hijo de puchica, ¿qué es todo esto que es? Parece como magia. Bueno, algo sobre eso menciona la lectura al final. El punto es que cuando van llegando las tecnologías, la sociedad como un todo y las personas como individuos particulares se van acostumbrando a esto. Por ejemplo, en su sano juicio, hoy en día, ¿quién rechazaría usar Internet? De repente algún ermitaño que vive allá, ¿verdad? Alejado de la civilización, ¿verdad? Algunas personas un poco de edad más avanzada que como que no les interesa lo que pasa en Internet. Pero aún así yo he visto, por ejemplo, personas adultas mayores que usan mucho Internet como para, lo digo por familiares que están como en grupos de la iglesia o cosas así, ¿verdad? Y uno dice como, mira, ahí está, ahí está Internet también en otro grupo, pero digamos, otro uso. Y aquí vienen un par de preguntas. Una pregunta para ustedes. ¿Podrían vivir sin el teléfono celular? Voy a hacerle aquí una pregunta directa. Vamos a ver. Ana Mercedes, ¿podría usted vivir sin el teléfono celular? Hola, di la verdad, es un poco difícil, Bueno, pero pregunta, sí, tampoco puede ser imposible. ok, ¿sí o no? ¿Podría vivir De sin ahí, el teléfono celular? sinceramente, es algo muy útil, diría que no sé la verdad. Bueno, ¿sí o no? Dígame, ¿sí o no? De ahí, sí podría vivir, pero de tantas cosas, Ok, ahí está bien. pueda que no. Ya dijo que sí. Sí ¿Sí podría o no? vivir sin el... Bueno, no, Ok, bueno. sí Ok, puedo. vamos a ver. Ana Victoria, ¿podría vivir sin el teléfono celular?
Sí, pero sí sería un toque difícil. Ok. Vean la pregunta que les estoy haciendo. ¿Podrían vivir? La humanidad ha vivido sin teléfono celular toda la historia de la humanidad hasta hace poco tiempo. Podemos vivir sin teléfonos celulares. Cambio la pregunta. Ana Mercedes y Ana Victoria, ¿quieren vivir sin el teléfono celular? De ahí. De ahí no. Es como que ustedes me digan, profe, ¿usted quiere Sí, es vivir que sin...? ¿Perdón? cuesta mucho, la verdad. Claro, Sí, no, no se puede. ya nos acostumbramos, ¿verdad? Entonces ahora nuestros círculos de amistades, todos estamos como ya en una dinámica de internet y de teléfonos celulares. De hecho, cuando uno ve a alguien que no tiene celular, es como, se me había en el siglo pasado, ¿verdad? ¿Cómo hace uno para conectar a esa persona? ¿Cómo la encuentro? ¿Cómo? ¿Verdad? Ya a uno se le complica entonces comunicarse con la gente que no tiene teléfono. Es como, y ahora este tipo, ¿cómo le hago llegar el mensaje? ¿Y cómo sé que lo vio? ¿Cómo? ¿Verdad? Son otros apuros, otros problemas éticos, digámoslo así. O que a la gente se le acabe la batería. Es una tragedia andar sin batería en el teléfono, ¿verdad? Porque ya uno queda como maneado, como que no puede ponerse de acuerdo con nadie y la gente le reclama porque uno no le responde y es como, ay, pero es que estaba sin batería y la gente es como, ay, ya, sí, ya, te entiendo, andar sin batería es lo peor que le puede pasar a un ser humano. No, ¿verdad? Lo peor que le puede pasar a un ser humano no es andar sin batería en el celular, pero bueno, una tragedia contemporánea. ¿Qué pasa? Que nos acostumbramos entonces a las técnicas. Nos acostumbramos a tener agua potable, nos acostumbramos a tener electricidad. Cuando se va la luz, uno también es como, ¿y ahora qué hago? No puedo cocinar, no me puedo bañar porque no hay agua caliente, no, mentira. No puedo, nada, ¿verdad? Uno sin electricidad es como, nada. O sin internet, ¿verdad? Todavía sin electricidad es más grave, pero uno sin internet es como, rayos, todo lo que tenía pensado hacer hoy ya no lo voy a poder hacer. Pero puedo ver tele, bueno, ver tele. Vacilando, ¿verdad? Nos acostumbramos tanto a las técnicas que después nos cuesta sobrevivir sin ellas. Los seres humanos, por ejemplo, no podemos con nuestras propias manos, o sería por lo menos muy grotesco, comernos un animal, ¿verdad? Que sé yo, que yo voy y cazo, no sé, un jabalí, por decir algo, y me lo como, ¿verdad? Así a lo prehistórico y lo desgarro, no, ¿verdad? Probablemente, no sé, mis uñas no tengan la fuerza necesaria para rasgar la piel y no lo pueda morder bien. Ya estoy acostumbrado a comer la carne cocinada, entonces me va a caer mal, una indigestión del año. Pero sí, entonces podemos cortarlos con un cuchillo, cocinarlos, echarle sal, pimienta, ¿verdad? Y ya hace una carnita asada con técnicas, digamos, para destazar el animal, saber dónde hacer los cortes, con técnicas para encender la parrilla, ¿verdad? Control del fuego, con técnicas para cocinarla, que primero a un ladito, después sellarlo al otro lado para que no pierda el jugo, en fin, el jugo, digo yo, los fluidos naturales, la sangrita, ¿verdad? Sus jugos, ¿verdad? Sus grasas. Entonces, nos acostumbramos a las técnicas, ¿verdad? Y van pasando de generación en generación, ¿verdad? Los consejos de la parrilla del papá que uno aprende. Bueno, no podemos volar los seres humanos, pero sí se pueden construir aviones que nos llevan, qué sé yo, no sé, a Nueva York. Con el paso del tiempo, entonces, la humanidad ha ido especializando las técnicas. Técnicas médicas, técnicas industriales, técnicas de comunicación, técnicas culinarias, técnicas de fútbol, qué sé yo, ¿verdad? N cantidad de técnicas. Ahora bien, aquí aparece vean que lo pongo en negro, ¿verdad? Como para que resalte. Aparecen unas preguntas que son valiosísimas en el contexto de este curso. Dice Michel Onfray, la posibilidad técnica nos obliga a la efectiva realización. Solo la factibilidad tecnológica da la medida de lo factible y lo no factible. ¿Qué quiere decir esto? Dice, bueno, solo porque técnicamente podamos hacer algo, tenemos que hacerlo. Pongo el ejemplo. Técnicamente podemos crear bombas nucleares. Tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento, tenemos los materiales para crearlo. Hay que crearlo. Tenemos el conocimiento, tenemos la capacidad
para clonar seres humanos. Hay que clonar seres humanos. El punto es valiosísimo porque somos sociedades con un gran desarrollo tecnológico que podemos hacer un montón de cosas con esa tecnología, pero parece que la tecnología por sí misma no es lo que nos dice hay que hacer esto o hay que hacer esto. Parece que hay otros nortes, otros límites, otras brújulas que orientan el desarrollo. Y a eso es a lo que apunta Michel Onfray. Dice, bueno, ¿qué otros criterios hay? La moral, la ética, los valores, el sentido del bien. Algunas personas piensan que solo porque algo sea técnicamente posible es necesario para realizarlo, es suficiente para poder realizarlo, sin pensar en las consecuencias o los criterios éticos que pueda haber. A esto se le conoce como imperativo tecnológico, ¿verdad? La idea de que todo lo que técnicamente puede hacerse, debe hacerse. ¿Podemos desarrollar entonces bombas nucleares? Sí, hay que hacerlas, ¿verdad? ¿Podemos desarrollar bombas de hidrógeno? Sí, hay que hacerlas. ¿Por qué hay que hacerlas? Porque tecnológicamente podemos. Entonces no se vuelve lo que debemos hacer, sino lo que podemos hacer. Que eso es peligroso, porque, vamos a ver, yo puedo matar a mi esposa, sí, puedo matarla. ¿Debo hacerlo? No, no debo hacerlo, ¿verdad? Si yo hiciera todo lo que pudiera, digamos que no es una buena brújula para el comportamiento humano, porque una cosa es poder y podemos hacer cosas que no están bien. Otra cosa es lo que debemos hacer. Entonces, con ciencia y tecnología pasa lo mismo. No es deseable todo lo que tecnológicamente se pueda hacer. ¿Podemos clonar seres humanos? Sí, podemos. ¿Debemos clonar seres humanos? No, no debemos clonar seres humanos. Ok. Ahora bien, ¿qué es lo que plantea Jean Ladrier? Y eso es una tesis fuerte. Jean Ladrier dice, bueno, es que el sistema en que vivimos nos vende la ciencia y la tecnología como si solo fueran cosas positivas. Solo nos presenta la cara bonita de la ciencia y la tecnología. Y esconde su contraparte negativa. Y Jean Ladrier, Michel Onfray nos dice de manera radical, toda técnica tiene su contraparte negativa. Toda. Cuando los filósofos dicen todo, es como serio la cosa porque nos está diciendo todo es todo, ¿verdad? Entonces, uno podría pensar que hay técnicas que no tienen nada negativo. Uno dice, pero ¿qué negativo va a tener un aire acondicionado? Si es una maravilla. Bueno, la tesis es que toda técnica tiene una contraparte negativa. Que no sea una contraparte negativa, digamos, catastrófica, puede serlo, ¿verdad? Puede que hayan entonces tecnologías que sean menos o más riesgosas que otras. Lo veíamos la semana pasada con el tema de la energía nuclear. La energía nuclear produce, las plantas nucleares producen, las tecnologías nucleares en general, producen muchos beneficios a nivel médico, a nivel energético. Claro, produce una cantidad inmensa de energía, pero es muy riesgosa. Entonces tenemos mucha energía, pero mucho riesgo. Por lo general, lo que van a plantear esos filósofos o esos autores es que tratemos de obtener el máximo beneficio posible con el menor riesgo posible. Entonces, parecería que para producir energía tenemos tecnologías que son mucho menos riesgosas, que si bien no nos van a dar un rendimiento igual que las tecnologías nucleares, pues nos dan un rendimiento relativamente válido para decir, apostemos por la tecnología menos riesgosa. ¿Es la que nos da menos rendimiento? De repente sí, pero nos da menos riesgo, ¿verdad? Es como una apuesta a ganar algo más seguro, no arriesgar tanto y tener, digamos, beneficios garantizados. Claro, a eso, digamos, autores como Michel Onfray, como Hans Jonas y otros le van a llamar principio de precaución, ¿verdad? No desarrollemos tecnologías que se nos pueden salir de control o que van a generar un gran riesgo, sino desarrollemos más bien precavidamente las tecnologías que, pues, aunque todas tengan algún tipo de contraparte negativa, pues son un poquito menos riesgosas o por lo menos generan menos vulnerabilidad ante algún tipo de evento, digamos, climático adverso. ¿Cuál es el criterio para definir cuál es la mejor o la peor tecnología? Los costos, los riesgos,
la ética, un balance entre todo, pues bueno, yo diría que el balance, ¿verdad? Porque tampoco podemos apostar a tecnologías que sean hiper seguras con un componente, digamos, de costo muy grande, porque no van a poder ser accesibles, ¿verdad? El ejemplo de esto es un automóvil. El automóvil completamente seguro no existe. Entre más seguridad usted le ponga a un carro, obviamente va a ser más seguro, pero también va a ser más caro. Entonces la gente no va a poder comprar un carro tan caro. Entonces tiene que haber un balance entre un carro lo más seguro posible con el costo, digamos, más accesible posible, sin caer, digámoslo así, en abaratar costos para perder seguridad. Bueno, esta es otra discusión. Pero bueno, le llamamos entonces, ay, perdón, esto me lo brinqué, le llamamos ambivalencia de la técnica a este fenómeno. Todas las técnicas tienen una cara positiva y una cara negativa. Puede que sea mucho más positiva que negativa, pero dice Jean Ladrier, algo negativo habrá. Pongo un ejemplo, ahora que hablábamos de esto de la energía. En producción de energía parece que como que lo mejorcito, dice uno, son las energías, digamos, limpias, ¿verdad? Yo diría, bueno, ¿cuáles energías limpias? Las hidroeléctricas. No, no son tan limpias como se venden, ¿verdad? Tienen, pues, bastantes perjuicios. Secan, digamos, los cauces, generan un espejo que también ayuda, digamos, como al efecto del efecto invernadero. Trastornan los ecosistemas, las casas de máquinas generan un montón de bulla, en fin, hay contaminación sonora. Tienen buena cola que majarles las hidroeléctricas. Los paneles solares, parece que uno dice, esos paneles no son tan malos, ¿verdad? Tienen una vida útil muy larga, parece que, como todo producto, tiene una huella ecológica, pero no es tan grave. Pero en China pasó algo muy interesante y a mí, yo decía, mira, sí, tiene razón Michel Onfray, ¿verdad? Toda técnica, toda tecnología tiene su contraparte negativa. En China hicieron el parque solar más grande del mundo. Es un parque en forma de panda, ¿verdad? Quizás alguno de ustedes lo ha visto. Visto desde arriba se ve como un panda y digamos que tiene ese atractivo estético, ¿verdad? Un pandita ahí. Pero es tan grande, son tantos paneles, que arriba, digamos, de la estructura se genera, por decirlo así, una onda de calor que cuando las aves pasaban, digámoslo de esa manera, se deshidrataban. En realidad se achicharraban. Y se documentó entonces cómo hacer un parque solar tan grande generaba ese efecto de calor y pues las aves que pasaban encima pues pagaban la factura. Uno podría pensar que esa es la contraparte negativa. Que uno diría, bueno, ¿qué me importa a mí las aves? Bueno, debería importarnos, ¿verdad? Son polinizadores, entre otras cosas. Y a los chinos les gusta mucho ver aves, ¿verdad? Si ustedes ven, el turista chino le gusta mucho ver aves. Bueno, en fin, me salí ahí un poco de la tangente. ¿Qué podría pensar uno? Bueno, que deberíamos entonces tener parques solares a pequeña y mediana escala, con distanciamiento para que no haya una onda de calor, etcétera, etcétera. Bueno, curiosamente aquí en la zona norte está el parque solar más grande del país, en Santa Rosa de Pocosol, que yo he pasado por fuera, no lo conozco y no sé si, digamos, con las dimensiones que tiene, generará algún tipo de problema de este tipo. Pero bueno, por lo menos en China sí sé y está documentado el asunto. Vuelvo sobre lo que les decía antes. Entonces, la propuesta de estos filósofos es el principio de precaución. Seamos precavidos para no meter las patas, no jalarnos una torta con tecnologías que pueden más bien reducirse esas contrapartes negativas. Ahora bien, aquí hay un asunto, digamos, que no es culpa de la tecnología. Digamos, la tecnología no toma las decisiones por sí misma, sino que muchas veces los riesgos o las contrapartes negativas de las tecnologías afectan a las personas más pobres, que son los más vulnerables, a los que les caen las tecnologías más dañinas, los que son más explotados, y como los grupos de poder controlan el desarrollo tecnocientífico, ¿verdad? Los países más desarrollados son los que más invierten en investigación y desarrollo. Por lo general, entonces, la balanza está muy desbalanceada entre las sociedades que producen y disfrutan de los beneficios de las tecnologías
que producen intelectualmente y las sociedades que producen materialmente y a las que les caen, por decirlo así, la factura tecnológica. Entonces, por lo general, los problemas que surgen del desarrollo de la tecnología lo pagan los más pobres, que tampoco tienen acceso a los beneficios de la tecnología. Entonces es doblemente serio, porque personas que no tienen acceso a la tecnología sufren las consecuencias de ese desarrollo desmedido tecnológicamente. Y entonces es como, pero ¿qué pasó entonces con la idea de que la ciencia y la tecnología iba a mejorar la sociedad? Bueno, eso es uno de los problemas que a mí me gusta señalar. La ciencia y la tecnología mejora la sociedad para el que puede pagarlo. Se vuelve entonces un problema de acceso a los beneficios de la ciencia y la tecnología, que no todas las personas tienen el acceso a la ciencia y la tecnología. Y no me estoy poniendo aquí ya pretencioso de decir que todas las personas tengan aire acondicionado en la casa, no, pero que todas las personas tengan agua potable y electricidad en la casa. Básico. O con el tema COVID, que todas las personas entonces puedan vacunarse, ¿verdad? Parece que no, que los países que están ahí, digamos, en el tope de la cadena alimenticia mundial, y acumularon las vacunas, ¿verdad? Era de esperarse, pero bueno, el punto es entonces que África, por ejemplo, está quedando rezagada con la vacunación. Y uno dirá, África, bueno, N cantidad de situaciones que hay que enmendar de África. ¿Y por qué África será tan pobre? Dice uno, ¿y por qué le irá tan mal? Porque la vienen saqueando desde el Imperio Romano, ¿verdad? Entonces, digamos que esto lo dicen los filósofos políticos. Las sociedades no son pobres, son empobrecidas, ¿verdad? La pobreza no es natural, es histórica y tiene un componente político, histórico, etc. Bueno, las tecnologías entonces no nacen en una sociedad ideal, sino que nacen en una sociedad donde las relaciones de poder, donde la dominación ya estaba instaurada. Y parece que la tecnología ha contribuido a ese ensanchamiento, digámoslo así, de las desigualdades. Y bueno, creo que eso es evidente con el tema de la pandemia, por ejemplo, en el acceso a la conectividad, etcétera, etcétera. Ahora bien, la lectura también nos dice que las sociedades contemporáneas como que somos un poquito contradictorias, porque hay una tensión, dice Onfray, entre una pasión tecnófila, es decir, amamos la tecnología, frente a una sensibilidad tecnófoba. Le tenemos miedo a la tecnología. Entonces, amamos la tecnología y queremos cada vez tecnologías más interesantes, más, qué sé yo, más rápidas, con mayores capacidades, pero también tenemos miedo a que la tecnología, pues se salga de control. Por ello, entonces, surge otra vez el tema del principio de precaución y el principio de responsabilidad. Hay que ser precavidos y responsables, dar respuesta, digamos, a las consecuencias negativas que tenemos en el desarrollo de tecnologías. Y pongo un ejemplo, que es un problema ético bastante serio. Lo mencionaba antes, el tema de la contaminación por plásticos, dígase macroplásticos, medioplásticos o microplásticos. El plástico en su momento fue una respuesta ecológica a los residuos derivados del petróleo. En su momento, entonces, fue una salida, fue darle respuesta a un problema con esos residuos. Bueno, hoy ese desarrollo está en N cantidad de productos. Yo creo que la mayoría de productos tiene plástico, en alguna forma, hasta los alimentos. Pero ¿qué pasa? Que tenemos hoy la información científica, tenemos ya, digamos, el conocimiento y los datos de que nos está pasando una factura a nivel medioambiental, a nivel de salud humana. Yo no sé si les comenté eso, pero el último estudio que vi a inicios del año fue que encontraron microplásticos en la placenta de una muchacha italiana. Es decir, una embarazada en su placenta tenía microplásticos. Y uno dice, ¿cómo llegó eso ahí, verdad? Se desconoce todavía mucho de los efectos a largo plazo que pueda tener sobre la salud, pero me atrevería a pensar que no son efectos positivos. Y más allá de eso, pues
la responsabilidad y la precaución, ya digamos, podemos poner en marcha un plan para atender el tema del plástico, que ya el país lo puso en marcha, ¿verdad? Se prohibieron plásticos, por ejemplo, en las universidades, en otro montón de espacios. Pero bueno, eso no es suficiente porque la industria trabaja a partir del plástico. Curiosamente, el gobierno de Carlos Alvarado llevó, digamos, un proyecto de ley para regular el plástico en el país y al ratito lo sacó, porque si ustedes no tienen por qué saberlo, pero la industria del plástico en el país es la segunda industria más grande. Se produce un montón de envases, de productos, de un montón de cosas que tienen plástico en el país. Y esa gente tiene entonces mucha plata y a esa gente no le interesa entonces que regulen el plástico, porque digamos que pierden un poquito del mercado. Yo trabajé curiosamente ahí, yo crecí en Heredia, en San Joaquín hay una empresa de productos de plástico, yo trabajé ahí algunas vacaciones y se produce un montón de cosas de plástico, en todos los empaquetitos de las botellas, los yogures, toda esa cosa. Las cajas digamos, de cerveza, las cajas que usan como en la feria, todo eso, se produce aquí en el país y es un montón de plástico. Bueno, creo que todos sabemos que se produce y se desecha, se descarta un montón de plástico en el país y en el mundo. Deberíamos entonces tener, según estos autores, más precaución y más responsabilidad para abordarlo. No solo el tema del plástico, todos los otros temas que vienen como consecuencia del desarrollo tecnológico. Ahora bien, la lectura también presenta algo interesante que es muy cierto y es como una queja, digamos, para los filósofos, para la sociedad en general. Los seres humanos constantemente estamos pensando las técnicas pasadas, pero nos estamos quedando lerdos en tanto a las técnicas futuras. Y bueno, dicen los autores, nos deberíamos entonces poner a pensar un poquito con miras más hacia adelante y no hacia atrás, ¿verdad? Sino que hacer filosofía y hacer ética y reflexiones sobre la tecnología pensando a futuro, con fines humanistas y liberadores, porque hasta el momento hemos tenido una dinámica de que se ha incrementado el progreso humano, incrementando la servidumbre y la explotación. Y dice la lectura, bueno, deberíamos utilizar la tecnología no para intensificar la servidumbre, sino para más bien liberar a los seres humanos de sus penalidades naturales, etcétera, etcétera, que era lo que hablábamos antes. Entonces, vamos a ver ahorita algunos videos como que nos van a ejemplificar esto, porque uno podría pensar que en la revolución industrial, ¿verdad? Cuando se generaron las líneas de producción, se pudo producir mucho más rápido, mucho mejor, y que eso iba a ayudar a que suplir las necesidades de la humanidad. Sí, pero entonces hoy en día tenemos una lógica de producción, lo digo de otra manera, de sobreproducción. Ya no solo producimos para satisfacer necesidades, sino que sobreproducimos para controlar los mercados, para ejercer monopolios, y eso entonces genera otro montón de temas, y tenemos entonces una sociedad sobreproductiva, producimos más de lo que necesitamos. Y esto es contradictorio porque hay personas que no tienen acceso, pero se produce más de lo que se necesita. Es como contradictorio, ¿verdad? Es como que producimos más a nivel global, lo repartimos mal y a algunas personas no les toca nada. A algunas personas les toca más de lo que necesitaban. Y bueno, eso lo vamos a seguir conversando. Y aparecen otras lecturas también sobre como que los medios de comunicación aíslan. Esto es una imagen, creo yo, que es clara por sí misma, ¿verdad? Creo que a todos nos ha pasado que de repente estamos como con la familia y todo el mundo en su teléfono y, ¿verdad? Ahí, aislados, ensimismados, digámoslo así, en los teléfonos. Y presenta aquí otras ideas que yo vamos a ver, creo que las puedo dejar. Bueno, voy a comentar un par y hacemos receso a las 9:30, 5 minutos más y vamos al receso.
aparece esta idea también, que es un juego de palabras entre la catástrofe del progreso y el progreso de la catástrofe. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que progreso es una palabra plurisignificante, puede tener más de un significado. Por lo general, nosotros tenemos la idea de que el progreso es algo positivo, ¿verdad? Yo digo, mira, progresé en la carrera, ¿verdad? Progresé con este trabajo, progresé construyendo mi casa. Y en eso tiene un sentido positivo. Y la historia humana, entonces, se vende como progreso de la humanidad, ¿verdad? Que tenemos cada vez más tecnologías y mejores estilos de vida, etcétera, etcétera. Y sí, en ese sentido es positivo. Pero, por ejemplo, yo también puedo decir, tengo una enfermedad que progresa. Y eso no es nada positivo, ¿verdad? Entonces, el progreso, aquí lo utiliza Onfray como para tener una, digamos así, un juego de palabras que nos diga, es que también podemos progresar por el lado negativo, ¿verdad? Entonces, aquí juega con eso y nos dice entonces, catástrofe del progreso y progreso de la catástrofe. Y pone entre signos de pregunta el accidente total. Durante finales de la década de los 60 hubo una crisis muy seria a nivel político entre Rusia y Estados Unidos que estuvieron así de bombardearse, digamos, nuclearmente, ¿verdad? Rusia tenía misiles en Cuba y Estados Unidos, ya eso iba a ser una guerra nuclear que probablemente iba a dejar el planeta en ruinas. Bueno, por dicha no llegó, gracias a los hombres X, no sé si vieron X-Men First Generation, son los hombres X los que detienen los misiles, ¿verdad? No, fuera de paja, fue uno de los, me parece que era ingeniero ruso, controladores de esto, porque estuvo así, de repente desatarse la guerra nuclear, parece que había una señal en el radar que otra persona pudo haberla interpretada como un ataque, digamos, nuclear de Estados Unidos hacia Rusia, y el tipo se dio cuenta que parecía que era una falla, digamos, mecánica del sistema, y pues bueno, era una falla, por dicha, porque si no, de repente Rusia ataca y después Estados Unidos contraataca y estaríamos en un apocalipsis zombie, siendo exagerado, ¿verdad? Pero bueno, les decía, durante los 60 probablemente el accidente total se pensaba como una guerra nuclear. Yo lo pongo hoy en otros términos. Pensemos en que se cae Internet un mes. ¿Qué pasa con el mundo? Un mes sin Internet a nivel mundial. Yo creo que sería una catástrofe mundial. Total. ¿Verdad? Colapsado todo. Economía, todo. Claro, la guerra nuclear también sería grave. No estoy diciendo que no. Probablemente más grave. Pero para no ponernos tan bélicos, se nos va Internet un mes. ¿Y qué hacemos, chiquillos, sin Internet un mes? Hace poco pasó que se cayó WhatsApp como un día, ¿verdad? Que no estuvo funcionando y un montón de gente perdió un montón de dinero porque hacían pedidos por WhatsApp, negocios que, pues bueno, utilizan redes sociales para mercadearse, no pudieron mercadearse ese día. De repente uno no pudo coordinar cosas del trabajo, qué sé yo. Un día, WhatsApp. Ahora piensa en Internet. Un caos. Y uno dice, bueno, pero hace 50 años el mundo funcionaba sin Internet. Hace 50 años. 50 años después, ¿no? Bueno, esta idea en realidad es interesante. Ladrier nos plantea que el miedo puede ser ventajoso. Por lo general nosotros tenemos un discurso como muy, no sé, muy raro donde ser miedoso está mal, ¿verdad? Y es como, no, usted tiene que ser valiente y tiene que conquistar a la muchacha que le gusta y tiene que aprovechar las oportunidades que le da la vida. Y sí, hay que tener ese tipo de valor, ¿verdad? Pero no es como tirarse al agua a lo bruto, ¿verdad?
aquí lo que plantean ese autor es que biológicamente el miedo es un mecanismo de defensa que nos hace precavidos. Entonces, por lo general, cuando uno tiene algún tipo de miedo es porque hay algo de lo cual tener cuidado, ¿verdad? Entonces, las ventajas del miedo pueden interpretarse como principio de precaución. Seamos precavidos. No todas las tecnologías son buenas de entrada, ¿verdad? Precaución. Y bueno, lo dejo por acá, chiquillos. Si les parece, hagamos un receso, 20 minutos para tomar café en paz, en calma. Sí, regresamos a las 9:50. Está bien, profe.